Se cumplen este año los 100 del nacimiento del profesor Pinillos, que nació en Bilbao el 11 de abril de 1919 y falleció un mes de noviembre como este, en 2013, a los 94 años de edad. Como seguramente saben todos los que se dedican a la psicología en nuestro país, José Luis Pinillos ha sido en ella una figura clave. Formó parte de ese pequeño grupo de psicólogos que se reunió en torno a José Germain después de la Guerra Civil en el pequeño departamento de psicología experimental que se creó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ese grupo pionero constituido por Mariano Yela, Miguel Seguán, Francisco Secadas y algunos otros, y junto a ellos desempeñó un papel decisivo en el impulso de los estudios de la psicología en España. Primero a través de la creación de una escuela de posgrado de psicología y psicotecnia en la Universidad de Madrid. Luego, y no sin considerables problemas interpuestos, gracias a la implantación de una especialidad de psicología en las facultades de filosofía. Y finalmente, mediante la puesta en marcha de una licenciatura completa en psicología que, desde 1980, iba a contar ya con facultades propias expresamente dedicadas a estos estudios. El profesor Pinillos no se dedicó solo a la docencia, sino que desarrolló una ingente actividad de investigador, conferenciante y escritor en la que tocó prácticamente todos los palos de la psicología y por la que obtuvo un amplísimo reconocimiento social y profesional. Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, académico también de la Real Academia de la Lengua, Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales, Premio Luis Simarro de Psicología, fue asimismo doctor honoris causa de numerosas universidades españolas, entre ellas la UNED, y obtuvo muchas otras distinciones que sería excesivamente prolijo enumerar ahora. Pero no es esta dimensión más pública y brillante de su figura la que quisiéramos evocar aquí hoy, sino más bien otra faceta más modesta, tal vez olvidada, pero mucho más cercana y de particular significación para nosotros. Nos referimos a su faceta de interlocutor radiofónico, en particular la que, a finales de los años 80, desarrolló al prestarse generosamente a ser entrevistado por dos profesores de esta casa, Alejandra Ferrandiz y Enrique Lafuente, que tenían por entonces a su cargo la asignatura de Historia de la Psicología en esta universidad. Son, pues, esas intervenciones suyas en la radio, en nuestra radio de la UNED, 3 en total, en las que el profesor Pinillos accedió a compartir con nuestros oyentes algunas reflexiones sobre las cuestiones que le preocupaban en aquella época, las que nos gustaría evocar en este espacio de hoy. Está con nosotros uno de aquellos entrevistadores del profesor Pinillos, Enrique Lafuente, quien, como decimos, ha sido profesor de Historia de la Psicología de la UNED desde aquellos lejanos años 80 hasta su reciente jubilación, y a quien queremos ante todo agradecer su presencia hoy aquí para ayudarnos en este ejercicio de evocación radiofónica de aquellas intervenciones no menos radiofónicas del profesor Pinillos de hace más de 30 años. Buenos días, Enrique, gracias por venir. Hola, buenos días. Gracias en realidad a vosotros por la invitación y permitirme estar aquí evocando la figura de mi maestro, con el que tuve una relación muy larga y muy cordial durante un montón de años. Enrique, a mí me gustaría saber cómo surge la idea de entrevistar al profesor Pinillos en la radio y hacerlo precisamente sobre estos temas, los temas de la psicohistoria, el método científico y la experiencia interna, los 3 programas que le dedicasteis entre 1987 y 1989, que hemos recogido en el título de nuestro programa de hoy. ¿Cómo surge esa idea? El profesor Pinillos había sido profesor mío en la Facultad de Filosofía, primero durante la licenciatura, pero luego me dirigió la tesina, después me dirigió la tesis, y cuando yo presenté la tesis, pues allí en la misma Facultad de Filosofía obtuve un contrato de encargo de curso y como profesor yo mismo de la facultad, pues estuve colaborando con el profesor Pinillos durante más de 10 años en tareas de tipo docente, tareas de tipo administrativo también,
Y llegamos a tener una relación sumamente estrecha y cordial, como decía antes. La cuestión es que el profesor Pinillos daba, en esa Facultad de Filosofía, daba un curso de psicología para los alumnos de tercer curso, pero además daba unos cursos de doctorado, unos cursos monográficos, en los cuales aprovechaba para reflexionar y plantear las cuestiones que a él en esos momentos le preocupaban de una manera más directa. Y a esos cursos asistían no solo alumnos, sino también profesores de la propia Universidad Complutense. Y yo, por ejemplo, estaba allí en todos, no me perdía ni uno, pero había también profesores de otras universidades. Y, entre otros, estaba allí también Alejandra Ferrandiz, la que era profesora entonces de la UNED. Y cuando yo mismo me trasladé a la UNED en el año 86, pues enseguida Alejandra y yo pensamos que era una buena idea invitar al profesor Pinillos a hablar en la radio precisamente de esos cursos de doctorado, no solo porque considerábamos que eran unos cursos enormemente interesantes que nos tenían a todos los que asistíamos pues completamente absortos y entregados, ¿no? Sino que además luego lo fuimos viendo cada vez con más claridad y esos cursos representaban un cierto punto de inflexión en su propia trayectoria intelectual. Y en ese gozne, o a ese gozne que representaban esos cursos de doctorado, pues quisimos darle eco y una plataforma de expresión en la radio, y el profesor Pinillos siempre se prestó amabilísimamente a colaborar con nosotros, tanto en la radio como en vídeos que también hicimos con él. El primero de los que grabasteis llevaba por título La psicohistoria, una nueva tendencia en psicología, y se emitió el 10 de marzo de 1987. ¿Qué nos puedes decir de su contenido? En el programa de la psicohistoria, nueva tendencia en psicología, respondía en realidad a un curso que había dado el profesor Pinillos el curso anterior, el 85-86, que tenía por título Introducción a la psicohistoria. Y era un curso en el que, por primera vez en público, por lo menos, Pinillos se aproximaba a este tema. Y era un tema el que luego, en los años siguientes, le fue dando un montón de vueltas. Es decir, que luego empezó a publicar sobre este tema, etcétera. Pero la primera vez que se ocupó de este asunto fue, él mismo lo dice en alguna entrevista, fue en este curso de doctorado. El título del curso se llamaba Introducción a la psicohistoria, y allí Pinillos lo que pretendía era primero hablar de una disciplina que en realidad no tenía todavía una consolidación académica fuerte, era una disciplina de la que se empezaba a hablar por aquellos años fuera de España, y sobre todo, más que se empezara a hablar, lo que estaba pasando es que había cada vez una aportación bibliográfica más interesante y más amplia, ¿no? Y el profesor Pinillos se hacía eco de esa creciente aportación bibliográfica sobre la psicohistoria, y entonces la idea era darnos una imagen en la radio, pues en fin, muy no superficial, sino más bien muy somera, porque el tiempo que tenía en la radio pues era el que era. Y, en fin, nos explicó cómo la psicohistoria en ese programa pues respondía a un intento de acercamiento de ciertos historiadores a los psicólogos para encontrar en ellos elementos que pudieran permitir ayudar a explicar acontecimientos históricos. Por ejemplo, la idea de los historiadores de encontrar los motivos por los cuales el ser humano actúa como actúa en la historia. Y, por otro lado, algunos psicólogos, a su vez, se estaban acercando a los historiadores para intentar en ellos encontrar explicaciones o claves para interpretar el comportamiento humano en su dimensión más propiamente humana, es decir, la dimensión, llamémoslo así, histórica y cultural que Ortega y Gasset, por ejemplo, había formulado con aquella expresión de que el hombre, una fórmula más bien, ¿no? El hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Pues estos psicólogos entendían que la naturaleza humana era sobre todo de índole social, cultural, histórica, y que esa dimensión pues no estaba suficientemente presente en la psicología del momento. Y la psicohistoria justamente pretendía o pretendería, en fin, suplir esa carencia. Pinillos nos hablaba sobre todo de dos orientaciones básicas dentro de la psicohistoria, una de tipo más individual o psicobiográfico, que pretendería desde claves psicoanalíticas interpretar el comportamiento de ciertas figuras históricas muy relevantes. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, en un artículo célebre de Freud de 1912, pues sería un poco, o habría sido el pistoletazo de salida, digamos, de esta orientación psicobiográfica. Pero había también una dimensión más social, más centrada en la colectividad,
centrada sobre todo también en el concepto de mentalidad, que el propio Pinillos se sentía muy cercano a este concepto de mentalidad o de concepción del mundo, que era una orientación de tradición francesa de lo que se ha llamado la historia de las mentalidades o la histoire psychologique de los franceses. Pero en todo caso, lo que a mí me parece que da un sentido fundamental a este primer programa sobre psicohistoria que grabamos con el profesor Pinillos, digamos, es la crítica que desde la psicohistoria se permite hacer a la psicología de su propio tiempo. Es decir, la psicohistoria le sirve a Pinillos como una herramienta crítica para ver las carencias o las dimensiones de las que está falta la psicología de su tiempo. Quizá podamos oír algún pequeño fragmento de ese programa de radio donde se refiere Pinillos precisamente a eso y así lo oímos directamente. Claro que sí, lo escuchamos ahora mismo. Porque me aburren muchas de las cosas que venía haciendo. Esa es la primera razón. Porque creo que la psicología se ha quedado pequeña en el molde de la ciencia natural. Porque necesita absolutamente, de forma urgente e imperiosa, absolutamente imperiosa, no sé, trascender las fronteras que tenía, que corresponden a un concepto de método, un concepto epistemológico decimonónico que ni siquiera está vigente en las ciencias naturales de hoy, en la física de hoy, por ejemplo. Y creo yo que tiene que hacerse cargo, y se está haciendo, de la dimensión cultural, sociocultural de la conducta humana, que es la conducta humana si se la deja reducida a lo que tiene de común exclusivamente con el animal. Bueno, como se puede ver, estas palabras contienen una carga de profundidad enorme contra la psicología vigente, que Pinillos considera que está excesivamente lastrada de naturalismo y que en cambio tiene un déficit de, llamémoslo así, de culturalismo o de historicismo. Y este exceso de naturalismo, por otra parte, y esto me importa señalarlo también porque nos va a llevar al programa que grabamos, el segundo de los programas que grabamos con él, este exceso de naturalismo Pinillos lo asociaba al método científico utilizado por la psicología. No por el método mismo, sino por la manera que tuvo la psicología de entender el uso de ese método. Y el segundo de los programas se iba a dedicar a esto, y lo vamos a ver con más detalle quizá dentro de un momento, pero vamos a oír otra vez un nuevo fragmento de las palabras de Pinillos sobre este asunto. En la psicología hay un estancamiento en muchísimas cosas, se suceden los modelos, se suceden las validaciones, se suceden los experimentos sin dar realmente un paso adelante, dar un paso adelante, 2 medios hacia atrás, estar siempre en el mismo sitio, mucho movimiento pero en el mismo sitio, y yo creo que el abrir el camino de la psicohistoria le daría algo más de contenido cultural, de aliento y de situación en una sociedad que en definitiva es cultural, claro está. Yo creo que a la psicología le hace falta mucho ese toque de situarse en la cultura de su país. Como se puede ver, Pinillos se mostraba profundamente insatisfecho con la falta de espesor o de dimensión histórica y cultural que ofrecía la psicología de su tiempo y proponía entonces una aproximación psicohistórica al comportamiento humano en tanto que propiamente humano, es decir, no solo como actividad física, sino como una actividad cultural, y la psicohistoria como una vía posible para superar esta limitación de la psicología del momento. Por lo que has dicho, el segundo de los programas de radio en que entrevistasteis al profesor Pinillos, el que trata de la historicidad del método en psicología, ¿puede considerarse como una especie de extensión del primero o como profundización de una de sus dimensiones? Bueno, en realidad el segundo de los programas es, podría decir así quizá, es una variación sobre el tema del primero. Y aquí se trataba de hablar del método, o sea, se hacía hincapié en la dimensión metodológica que en el primero de los programas pues solo se trataba un poco de refilón. La idea de Pinillos es que la psicología ha tenido una manera de entender el método científico que ha obtenido de la física y que ha vinculado de una manera excesiva a una concepción teórica de tipo mecanicista. Es decir, el método científico, que es el método hipotético deductivo, que consiste básicamente en que partiendo de ciertas hipótesis se puedan deducir de ellas consecuencias empíricas o empíricamente verificables no previstas en la teoría, pues este método en principio es susceptible de aplicarse o de acoplarse a cualquier tipo de teoría, pero
La psicología, defiende Pinillos, históricamente ha vinculado el uso de este método científico a una teoría de tipo mecanicista. Pinillos defiende que el método científico es compatible con cualquier tipo de contenido teórico y que si se reconociera así, entonces la psicología podría dar cabida a toda una serie de temas que han permanecido marginados o que han permanecido exiliados de la psicología y que son justamente aquellos temas que darían a la psicología un contenido mucho más humano, es decir, permitirían hablar del comportamiento humano en tanto que humano, no solo como movimientos físicos o puramente musculares como pretendió en alguna ocasión el conductismo. Y precisamente uno de esos temas que se podrían recuperar entendiendo de esta manera el método científico, no vinculado solo a la teoría mecanicista, uno de esos temas es el de la experiencia interna, que fue el objeto de nuestro tercer programa grabado con Pinillos. En todo caso, vamos a oírle a Pinillos hablar de este asunto con mucha más, fundamento, mucho más fundamento y mucho mejor que yo. En las ciencias nuestras, el método hipotético deductivo que aludías antes es una cierta garantía formal. Lo que pasa es que a mi modo de ver se ha identificado en exceso el método hipotético deductivo con un contenido mecanicista, porque el método hipotético deductivo sale a la palestra de la historia de la mano de la física, de la nueva física del barroco, de la mecánica, sale de la mano con Galileo y con Newton. Y entonces ha pasado a la historia, o al pensamiento, al conocimiento social, a los estereotipos, a los prejuicios, o a las ideas, al fondo de ideas, al acervo de ideas de los científicos, y muy particularmente en nuestro caso de los psicólogos, que el método hipotético deductivo está más o menos indisolublemente vinculado en un matrimonio indisoluble con la mecánica, con el mecanicismo, y no es así. Hay separaciones, se puede divorciar perfectamente, se debe divorciar de la mecánica porque el método hipotético deductivo es compatible con cualquier contenido, no necesariamente con la teoría de tipo mecánico. Cualquier tipo de teoría es más o menos encajable ahí. Entonces esa sería una manera de ver las restricciones o la sospecha de que la interpretación del método deductivo que hoy se hace vinculada a un concepto, a una teoría mecánica o mecanicista de la ciencia, que todavía está muy vigente en psicología, no en física ya, pero sí en psicología. El modelo que tiene de física la psicología actual yo creo que es decimonónico o de principios de siglo. Sí que yo creo que está perjudicando la apertura de la psicología a problemas que están reclamando ser tratados por la psicología y para los que no se encuentra la fórmula o el método justamente por esta restricción. Lo cual nos conduce, si no me equivoco, al tema del tercero y último de los programas que grabasteis con el profesor Pinillos, el titulado El problema de la experiencia interna en psicología, porque era sin duda el de la experiencia interna uno de esos problemas que están reclamando ser tratados por la psicología, a los que alude en el fragmento que acabamos de escuchar, y para los que, en su opinión, la psicología no ha dado aún con el modo adecuado de abordarlos. ¿Es así? Pues sí, así es, en efecto. Que en este tercer programa, de alguna forma, se cerraba el círculo que había iniciado en el primero de los programas. Es decir, la psicohistoria, por una parte, en el primero de los programas, afirmaba Pinillos, tenía la pretensión de ir más allá de lo que un método mal entendido lastraba a la psicología, lo lastraba de naturalismo, había dicho antes, ¿no? Y, en cambio, un método científico bien entendido pues permitía rescatar para la psicología temas como este, la experiencia interna, que son indispensables para poder erigir sobre ellos esta aproximación psicohistórica y humana y humanista, ¿verdad?, hacia el comportamiento que Pinillos defendía. Quizá habría que aclarar que cuando Pinillos se refiere a la experiencia en este programa y cuando escribió también sobre ello, no se estaba refiriendo naturalmente a la experiencia de las cosas o del mundo externo o de la experiencia que podíamos llamar exterior, no era la experiencia del mundo entorno, pero tampoco era la experiencia interna en el sentido que había sido utilizado el concepto en la psicología de finales del siglo XIX y principios del XX, es decir, esa experiencia más que vivida, construida a partir del análisis de fenómenos sensoriales y afectivos que se
aislaban artificialmente en el laboratorio. Pinillos se estaba refiriendo más bien a la experiencia íntima, a la experiencia cotidiana, a la experiencia vivida por el sujeto sin formación teórica alguna, simplemente a la experiencia, llamémoslo así, ingenua, ¿no? La experiencia que tiene cada sujeto de sus propios sentimientos y sensaciones. Y naturalmente Pinillos se refería y recurría a la psicología de Brentano y a Dilthey en esta idea de experiencia íntima, de vivencia, más bien que de experiencia construida de los psicólogos de laboratorio, ¿verdad?, del siglo anterior. En este sentido, Pinillos recordaba también el largo exilio a que el conductismo había sometido esta experiencia interna y cómo ese exilio de la experiencia interna pues había terminado llevando a una concepción de la conducta puramente motora. Y justamente Pinillos estaba en contra de esta concepción puramente motora y estaba intentando rescatar la dimensión cultural e histórica, como venimos diciendo en este programa. Es quizá interesante oír estas palabras que vamos a oír ahora, que tienen esa manera de expresarse de Pinillos tan nerviosa y tan apasionada realmente, como era lo habitual, tanto en sus cursos como en sus conferencias, ¿no? Todo lo que le importaba le ponía un nervio y una pasión a los que difícilmente se podía sustraer uno. Vamos a oírlo. Prescindir para la génesis de la generación de hipótesis y para dar razón de la conducta humana, de toda la dimensión interna del comportamiento humano, que no es un conjunto de movimientos puramente físicos, sino son movimientos con una intencionalidad presente a un sujeto. Prescindir de eso me parece demencial, absoluta demencial. Se nos termina ya el tiempo y no nos queda más remedio que ir despidiendo este programa. Antes de hacerlo, sin embargo, una última pregunta, Enrique. ¿Hay algún libro o lectura en particular que puedas recomendar a los oyentes que quieran profundizar o saber algo más sobre los temas que hemos tratado hoy? Pues sí, hay un libro que se publicó en el año 88 con motivo de la concesión al profesor Pinillos del doctorado honoris causa en la Universidad de Valencia, que se titula Psicología y Psicohistoria, escritos seleccionados, donde efectivamente se reunieron bastantes escritos de aquellos años en los que se trataban temas como los que hemos tratado en este programa, sobre la psicohistoria, sobre el método, sobre el naturalismo en psicología y en fin, la tendencia psicohistórica que Pinillos estaba propiciando. Pero además de la lectura de ese libro, a mí me gustaría animar a los oyentes a que vuelvan a visitar estos programas antiguos ya, pero vigentes todavía, que hemos venido comentando en este programa, porque hoy estos programas tienen un valor enorme desde el punto de vista testimonial, porque oímos al propio profesor Pinillos expresar en sus propias palabras los temas que en ese momento le tenían realmente implicado, interesado. Son programas que reflejan muy bien esa preocupación suya por la deshumanización de la psicología desde su momento vital, pero también en realidad es una preocupación que le venía acompañando toda su vida, pero lo que quizá tienen en estos programas de novedoso es que están poniendo de manifiesto la voluntad de Pinillos de hacer algo al respecto de esta deshumanización. El propio Pinillos se compromete en estos programas a avanzar en la línea de su trabajo, en la línea de la psicohistoria, y dedicarse en el futuro inmediato suyo al estudio de las mentalidades, que es el ámbito en el que él se sentía o del que él se sentía más próximo. En todo caso, pues un esfuerzo que prometía para intentar hacer de la psicología una ciencia más humana, en cierto modo. Pues ya lo saben ustedes, la psicohistoria, una nueva tendencia en psicología, la historicidad del método en psicología y el problema de la experiencia interna en psicología. 3 entrevistas radiofónicas con el profesor Pinillos, realizadas por Alejandra Ferrandiz y Enrique Lafuente, disponibles en abierto en el canal UNED de nuestra universidad.
Muchas gracias, Enrique, por tu participación en este programa de recuerdo del profesor Pinillos en la radio. Esperamos volver a tenerte con nosotros en alguna próxima ocasión. Hasta pronto, Enrique. Pues muchas gracias a vosotros. Yo espero también estaré disponible para la radio siempre que queráis.